Sí. Hola, buenas tardes. Hola Natalia, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Vos? Bien, todo perfecto, acá en la facultad. Sí, te mandé un mensaje porque no sabía ¿En si teoría? estabas vos o Mariano. ¿Mm? No, no, normalmente en esta estoy yo. O Ah, bueno. sea, por ahí no estoy muy atento, pero bueno. No, no, Eso estaba ya. acá porque estamos con algunas clases presenciales también. Ah, sí, sí. Bueno, 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 saludos Natalia, hasta luego. gracias. Chau, chau. Buenas, ¿están? ¿Cómo andan? Hola, profe. ¿Cómo les va? Hola, profe. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Usted? Bien, con este día lindo. Bueno, arrancamos. Vamos a hacer un repaso breve de lo que vimos los días anteriores. Estamos con los delitos contra la integridad sexual. Hicimos referencia a la primera clase a esa definición amplia de integridad sexual como bien jurídico protegido, más allá de la denominación que tiene nuestro Código Penal, que es integridad sexual. Así que lo que hicimos también fue analizar los diferentes aspectos de la libertad, y también vimos que están discriminados los delitos en función de los que son eh, más conocidos como los que ofenden a la integridad sexual, que son los abusos sexuales propiamente dichos, todo lo que es un acceso carnal que implica con penetración, o un abuso sexual gravemente ultrajante, o un simple abuso sexual. Esos son los que naturalmente son conocidos como los delitos contra la integridad sexual, y que es más sencilla entender el por qué están ubicados dentro de este título de los delitos contra la integridad. Sin embargo, también vimos que hay una segunda parte donde también lo tutelado, lo protegido es esa libertad o integridad sexual. Y es en todo lo que tiene que ver con ese ámbito de libertad sexual o autonomía personal, como son los delitos de promoción y facilitación de la corrupción, que lo van a ver con Alexandra, el delito de promoción y facilitación de la prostitución, que fue lo que vimos conmigo en la clase anterior, 125 bis, 126, 127, artículo 15 y 17 de la ley 12331, la ley de profilaxis antivenérea, y vamos a continuar hoy viendo el delito de rapto y el delito de grooming. Y si tenemos tiempo, avanzamos con el 128 y 129. De manera que ustedes tienen con esto, completa todo lo que es la unidad o la bolilla de delitos contra la integridad sexual. Ayer les publiqué el cronograma donde ahí les detallo cuáles son los temas, no los temas que van a entrar para el parcial, que yo después se los voy a detallar, pero que más o menos ya se los adelantamos, ¿no? Y tienen los horarios de clases y cada uno de los profesores, y los temas que tenemos asignados para darles cada uno de los profesores. Les repito, las clases de los lunes, por un error, no fue incluida en el programa, no fue incluida cuando ustedes se anotaron. Es una clase optativa, no necesariamente se va a tomar lista, o sea, no se toma lista en esa clase. Sí es importante que quienes puedan asistir lo hagan, porque se va a ir avanzando y el doctor Taza va a ir avanzando con alguno de los delitos que tiene previstos dar. En principio, las clases donde se toma asistencia es de martes a viernes, con la plenaria de los jueves y la optativa de los lunes. Incluso ven que ahí ustedes tienen una clase que la va a dar el doctor Montenegro, que es una clase optativa, pero que ese tema va a entrar al parcial. Me refiero que son optativas, no necesariamente tienen que estar presenciales a las 17 horas,
pero sí les sugiero que luego las vean, porque no se da ningún otro tema fuera del programa, sino que lo que se hace es avanzar con temas que luego van a estar incluidos en el programa. ¿Mm? Así que bueno, dentro de esta clasificación de los delitos contra la integridad sexual, yo les dejé en el campus 2 artículos, uno del 125 bis y uno del 127, para que ustedes vayan avanzando con la lectura, teniendo en cuenta toda la introducción que hicimos en la primera parte, en la clase pasada, y en función de la descripción de los tipos penales lo puedan entender mucho mejor, ¿sí? Así que bueno, vamos a avanzar con el delito de rapto. El delito de rapto. Bueno, si ustedes se fijan en muchos de los tipos penales, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Si ustedes se fijan en muchos de los tipos penales, en realidad ustedes necesitan, para poder comprender el tipo, la descripción típica, necesitan recurrir a alguna definición que le dé algún autor. La doctrina es generalmente quien define o quien analiza qué significan los tipos penales. En el delito de rapto, si nosotros lo leemos, que está previsto en el artículo 130, vemos que ya define qué es el rapto. Este artículo 130 les explica a ustedes qué significa la palabra rapto, por qué el rapto es un delito, cuál es la conducta típica, cuáles son los medios que se utilizan, cuál es la finalidad que tiene el autor. El 130 les dice: el que sustrajere o retuviere por medio de fuerza, intimidación o fraude con intención de menoscabar la integridad sexual. Será reprimido de 1 a 4 el que sustrajera o retuviera a una persona, esta palabra que digo persona es importante, ahora vamos a ver por qué, por medio de fuerza, intimidación o fraude con la intención de menoscabar la integridad sexual. Acá ya les dice qué significa el rapto. El rapto significa sustraer o retener, como 2 conductas típicas, a una persona, y el autor tiene que tener esta finalidad, esta intención de menoscabar la integridad sexual. Es la sustracción o retención de un individuo, de una persona, varón, mujer, con la finalidad de menoscabar la integridad sexual. Ahora bien, si nosotros ubicamos, como lo hacemos en todos los desarrollos de los tipos penales, cuál es el bien jurídico protegido, más allá de donde se ubique legislativamente, vemos que en el delito de rapto puede generar una confusión lo que yo les acabo de leer. ¿Por qué les digo eso? Porque por un lado tenemos un supuesto que contempla 2 conductas o acciones típicas que implican una retención de la libertad ambulatoria de una persona, cuando hablo de sustraer o retener. Y por otro lado también el tipo me dice que el autor lo tiene que realizar con una finalidad, con un propósito, con la intención de menoscabar la integridad sexual. Entonces ahí comenzaron las discusiones doctrinarias. Entonces algunos autores consideran que lo protegido, lo tutelado por este artículo 130 por el delito de rapto es la libertad, que se tiene que dar primacía a las conductas o las acciones típicas que lleva adelante el autor. Otros autores, que son aquellos que ponderan o le dan importancia a los precedentes legislativos, entienden que el bien jurídico protegido tiene que ser la finalidad del autor, tiene que ser la integridad sexual. ¿Por qué? Porque el autor tuvo en miras, al sustraer o retener, esa intención de menoscabar la integridad sexual. Es decir, que se dé primacía a la finalidad del autor por sobre las conductas o sobre las acciones típicas. ¿Sí? ¿Se entiende? Otros autores entienden que hay bienes jurídicos que se superponen, que es un delito pluriofensivo, que se afecta a la integridad sexual y se afecta a la libertad ambulatoria. Y otros directamente lo que dicen es que es un tipo penal que debió haber sido derogado. Debió haber sido derogado con la reforma de la 25087, esa reforma que dejó atrás el bien jurídico protegido, honestidad, y comenzamos a hablar de integridad sexual, porque en definitiva es una figura innecesaria, porque si nosotros analizamos el tipo penal desde los supuestos de las conductas típicas, que son sustraer o retener, ya están contemplados con los delitos que defienden o tutelan la libertad individual de una persona. Y si nosotros ponderamos cuál es la finalidad del autor, ya están tutelados a partir del artículo 119 todas aquellas figuras penales que reprimen la conducta de cualquier persona que menoscaba la integridad sexual. Es decir, ya están tutelados como figuras delictivas
diferentes conductas que bien quedan abarcadas por la descripción del delito de rapto. Es decir, no tiene ninguna aplicación en la práctica. De manera que este delito se explica si nosotros lo analizamos teniendo en cuenta cuáles son los antecedentes parlamentarios, los antecedentes históricos, cuáles fueron los debates legislativos, y si lo analizamos teniendo en cuenta el momento en que el rapto era considerado una figura penal con mayor alcance porque se daban muchos más datos, muchos más casos. Y era porque lo protegido en realidad estaba asociado a la honestidad. Entonces, en la medida que se raptaba, sustraía o retenía a una persona, a una mujer, por intención de menoscabar la integridad sexual, se entendía que lo vulnerado era la honestidad o el honor mancillado del marido que tenía un trato sexual exclusivo para con su cónyuge. ¿Sí? Entonces, en otros momentos de la historia, el rapto era un delito severamente penado, era un delito que tenía penas graves e incluso hacía depender el tipo de pena o la sanción penal de acuerdo a la calidad que tenía la persona que era raptada. No era lo mismo, por ejemplo, raptar a una persona soltera, una mujer soltera, no era lo mismo raptar a una mujer consagrada a Dios, no era lo mismo raptar a una mujer casada. Incluso en el fuero juzgo este delito se sancionó con pena de muerte, llegó a sancionarse con pena de muerte. Entonces, es un delito que en principio, y ya vamos a empezar a desarrollarlo, lo van a comprender un poco mejor, más allá de que no tenga mucha aplicación en la práctica, es un delito que ya de por sí dividió a la doctrina teniendo en cuenta cuál es o dónde debía ser ubicado. Lo cierto es que la mayoría de los autores consideran que es un delito pluriofensivo, pero que se tiene que dar importancia a la finalidad que tuvo el autor y la ubicación dentro del Código Penal. De manera que es un delito contra la integridad sexual, teniendo en cuenta la finalidad del autor, no desconociendo que se pueden realizar para cometer este delito dos conductas típicas que implican una privación de la libertad ambulatoria, sustraer o retener. ¿Sí? Y que es un delito que, como les decía, tuvo mayor aplicación o mayor importancia cuando lo protegido era la honestidad, teniendo en cuenta todo eso que estuvimos viendo en la primera clase y por qué se protegía la honestidad o qué implicaba la honestidad, ¿no? Que uno de los ejemplos también que me decía incluso María Elena era que en un momento hasta esa honestidad podía ser tapada con un posterior casamiento de la ofendida con el autor de un delito contra la honestidad, ¿no? Como que todo quedaba tapado bajo la apariencia de que lo tutelado era la honestidad. En este caso, la honestidad asociada a ese honor mancillado y a ese trato sexual exclusivo del varón, hombre, respecto de su cónyuge, mujer. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco tiempo el sujeto pasivo, el único sujeto pasivo del delito de rapto, podía ser una mujer, era una mujer. Antes no les decía el de una persona, sustraer o retener a una persona, les decía sustraer o retener a una mujer, con miras deshonestas. Bueno, introducción, un poco de por qué llegamos a considerar o por qué hoy es delito el delito de rapto, un poco de cuáles son las discusiones de cuál es el bien jurídico protegido. Y ahora vamos a analizar bien cuál es la conducta. La conducta típica empezamos con el rapto propio. El rapto propio, fíjense que ustedes en el 130 tienen diferentes párrafos, 3 tipos penales diferentes, donde el rapto propio es la figura que les va a dar pie para que ustedes comprendan las otras dos. El rapto propio les dice que será reprimido, bueno, lo que les leí recién, de 1 a 4, el que sustrajera o retuviera a una persona con intención de menoscabar la integridad sexual mediante fuerza, intimidación o fraude. ¿Cuáles son las acciones o las conductas típicas? Y ahí vemos que hay dos conductas típicas. Es un tipo penal complejo alternativo. Por un lado les habla de sustraer, que implica que la víctima es sometida al poder de hecho del raptor, la víctima es sacada del lugar en el que se encontraba de manera permanente o transitoria de ese determinado sitio, es separada de ese lugar en el que se encuentra o que se encontraba. Mientras que cuando se habla de retener, implica un supuesto en el que el autor le impide que se desplace, cuando se la hace permanecer a la víctima de manera involuntaria en un determinado lugar. Generalmente la sustracción viene seguida de una retención.
Pero la retención no implica una sustracción previa. ¿Por qué? Porque la víctima puede haber llegado de manera voluntaria a ese lugar y una vez que llegó a ese lugar es impedida de desplazarse por voluntad del autor. Alguien me habló en el medio de algo y se escucha. Yo lo que quiero es que me vayan diciendo si se escucha bien, porque si Sí, no me paso al celu. Sí, doctora. ¿Voy rápido o me van siguiendo? Va rápido de ir siempre, no me puedo cambiar, pero el tema es que me entiendan un poco. ¿Mm? yo le quería hacer una consulta porque me perdí en el medio. Todo lo que acabo de explicar recién es referido al rapto propio, ¿no? Bueno, arranqué con lo primero, que es el rapto propio. Ah, ok, listo, perfecto, muchas gracias. No, de nada. No sé si a todo, pero a mí se me corta, doctora. Bueno, no sé. Profe, dijo que era un tipo penal complejo. Alternativo. ¿Qué quiero decir? Que son acciones alternativas que no se requiere, que no se necesita que se realicen ambas, retener o sustraer, basta con que se realice una sola. Es decir, las dos acciones típicas no multiplican la delictuosidad y basta con que se realice una sola de las conductas para considerar configurado el delito. Bueno. Perdón que la interrumpa. ¿Se entiende? Sí, buenas tardes. La definición de sustraer, porque no alcancé a tomar nota. Gracias. Sustraer significa cuando la víctima queda sometida al poder de hecho del autor. Yo de todas lo que es definiciones o todo lo dejo en un material. Yo la digo ahora, pero por ahí para no detenernos después, bueno, ¿qué significa sustraer? Es cuando la víctima es sometida al poder de hecho del raptor, cuando la misma, o sea, la víctima es sacada de la esfera habitual de residencia, o sea, de ese lugar en el que se encontraba de manera transitoria o permanente, y el supuesto de retener implica cuando a la víctima se le impide desplazarse a un determinado lugar. A mí lo que me interesa, más allá de las definiciones, que ustedes van a tener un material bibliográfico para reforzar, es que sepan que es un tipo penal complejo alternativo. ¿Qué significa que sea un tipo penal complejo alternativo? Donde no necesariamente el autor necesariamente tiene que sustraer y retener, sino que basta con que realice alguna de las conductas típicas, y que también cómo funcionan estas dos conductas, donde no necesariamente la sustracción generalmente viene seguida de la retención, pero la retención no implica una sustracción previa. Imagínense la situación del delito de rapto. Puede ser que una persona, futura víctima, haya llegado en forma voluntaria a un determinado lugar, por ejemplo, para hacerse una revisación médica, o porque se le iba a tomar una determinada declaración, o porque pensaba subirse a un colectivo para realizar un trayecto de un sitio a otro, y en el medio es retenida por el autor con intención de menoscabar la integridad sexual, ¿sí? Entonces, puede ser que ella haya sido sustraída y retenida, o puede ser que haya llegado de manera voluntaria y luego sí se le impide desplazarse. Es un tipo penal complejo alternativo, es un delito con pluralidad de conductas consumativas, y sí. Si Perdón, quieren, disculpe. Le iba a consultar, por ejemplo, el caso de las chicas que van caminando por la calle y salen dos hombres de una traffic y la llevan para adentro y la secuestran. ¿Eso sería un rapto? depende de la finalidad del autor. Si es un secuestro, ahora vamos con el elemento subjetivo. Si es un secuestro Perfecto. que tiene finalidad económica, con la finalidad de obtener un rescate, es un delito de secuestro extorsivo. Si ¿Y es si un es para la delito trata? donde si es un delito donde se retiene una persona con la finalidad de realizar un delito de trata de personas, por ejemplo, por una explotación sexual o una explotación laboral, o para sacarle órganos, o para un matrimonio forzado, podemos decir que es un delito de trata.
Si es simplemente una privación de la libertad y no está demostrado o no tiene ninguna finalidad el autor, es un delito contra la privación de la libertad propiamente dicha, que ustedes todavía no lo vieron. Ah, perfecto. Eso tiene que ver con los medios, con la finalidad que todavía no llegué. Recién lo que estoy hablando es en la descripción del tipo. Luego de la descripción del tipo del bien jurídico protegido. Luego empecé a hablar del rapto, de la figura típica. La figura típica tiene dos conductas. El tipo objetivo se analiza mediante, primero, decantar cuáles son las conductas típicas, sustraer o retener. Ahora bajamos al segundo análisis que tenemos que hacer dentro del tipo objetivo, que es cuáles son los medios que utiliza el autor para sustraer o retener. Y tienen que ser medios que tengan idoneidad como para poder cometer estas conductas típicas. Y estos medios están taxativamente enumerados en el artículo 130. ¿Por qué? Porque únicamente se puede cometer por fuerza, por intimidación o por fraude. Entonces, cuando hablamos de fuerza, ese concepto de fuerza que es común a cualquiera de los tipos penales que ustedes van a analizar, lo van a tener que adaptar al desarrollo de la figura típica que ustedes quieran describir. Así, por ejemplo, si hablamos de fuerza en el rapto, estamos hablando de esa fuerza que sobre la víctima o sobre un tercero que pueda o se oponga a que la víctima quede sustraída por parte del autor. Cuando hablamos de intimidación, también estamos hablando de un supuesto que se da cuando la víctima, por temor, acepta las determinaciones del sujeto activo, y es lo que se llama la coacción o la violencia moral. Donde acá, siempre que se habla de intimidación, generalmente el autor lo que hace es amenazar con un mal futuro. Ese mal futuro que puede recaer sobre la víctima o sobre un tercero. O sea, no necesariamente el objetivo de ese mal tiene que ser la víctima. Puede ser subite al colectivo porque si no, voy a matar a tu hijo. ¿Mm? En este caso hay una intimidación que recae, una violencia moral que recae sobre el sujeto pasivo, donde la única manera de realizar su actividad es aceptando las determinaciones del autor, aunque ese mal amenazado recaiga sobre su hijo, sobre su pareja o sobre quien tenga esa autodeterminación, o que influya en esa autodeterminación, que de alguna manera lo compela a que sí o sí se tenga que subir o sí tenga que actuar como el autor le dice que lo haga. Y el fraude es cuando se habla de cualquier engaño, cualquier ardid, cualquier mentira, y siempre que hablamos de ardid, de fraude, de mentira, tiene que ser una mentira que sea idónea, una mentira que efectivamente haga errar en el sujeto pasivo, para el momento de prestar ese consentimiento o asentimiento para poder acceder a las conductas típicas, ¿no? Y también acá pasa exactamente lo mismo. Este engaño puede recaer tanto por sobre la víctima, por sobre terceros que se opongan o puedan oponerse a que la víctima sea sustraída o retenida, o a las finalidades que tiene el autor. Una pregunta. Es importante tener en cuenta cuando nosotros hablamos de los medios típicos o de la fraude, intimidación, fuerza, intimidación o fraude, es que si este fraude importa la comisión de otro delito, por ejemplo, la usurpación de autoridad, por ejemplo, ese caso que les acabo de decir, que una persona llega a un determinado sitio porque en ese lugar se le va a tomar una declaración y quien se hace pasar porque el que le va a tomar la declaración es un policía, va a haber un concurso entre el delito de rapto y, por ejemplo, el artículo 246, ¿no? La usurpación de autoridad. El que simula ser policía y en función de eso hace que la víctima preste su consentimiento para estar en ese sitio. Entonces, si simplemente si esta persona llegara a ser, por ejemplo, un funcionario público, también va a haber un concurso entre el delito de rapto y una privación de la libertad calificada. Tipo objetivo. Hasta ahora analizamos el tipo objetivo. Luego, el caso del rapto, ahora a medida que vayamos avanzando lo van a comprender, porque yo me imagino que en su cabeza ustedes ya deben estar teniendo cuál es la diferencia entonces entre los delitos contra la integridad propiamente dichos, hasta dónde llega el delito de rapto y hasta dónde es una violación tentada o una violación consumada.
Y ahora lo vamos a entender mejor. Hasta ahora hablamos entonces de las conductas típicas que tienen que realizarse por esos medios específicos. Es un delito doloso, el delito de rapto es un delito doloso, un delito de dolo con el dolo básico, y además es un delito que de tendencia anímica trascendente y de resultado cortado. ¿Qué quiere decir? Para los que no se acuerdan de la parte general, un delito de resultado cortado significa que no es necesaria que esa finalidad efectivamente se concrete para que el delito se tenga por consumado. Si se concreta la finalidad, el rapto va a concurrir con el delito de carácter sexual de que se trate. Dolo. La parte del elemento subjetivo es un delito doloso. El dolo en cuanto a ese conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo. La intención y el conocimiento de que se está sustrayendo o reteniendo por medio de fuerza, intimidación o fraude a una persona. Pero además del dolo, este tipo tiene un elemento subjetivo específico. Les habla de la intención de menoscabar la integridad sexual. Antes de la reforma, decía el que sustrajera o retuviera a una mujer con miras deshonestas. Ahora, para evitar que se confundan, en realidad es un cambio terminológico donde antes se hablaba de miras deshonestas y hoy se habla con esa finalidad o intención de menoscabar la integridad sexual. No dejan de ser ambos elementos subjetivos distintos al dolo. Pero acá hay una diferencia al momento en que ustedes tienen que analizarlo y comprenderlo. Cuando se hablaba de miras deshonestas, implicaba la finalidad por parte del autor de realizar cualquier conducta que tenga propósito sexual, después de la sustracción o durante la retención. Cualquier cosa que pueda ser considerado, calificada como algo sexual, algo moralmente inaceptable. Hoy, cuando se habla de que el autor tiene que sustraer o retener con intención de menoscabar la integridad sexual, únicamente el autor debe tener en miras la realización de alguna conducta que ya de por sí configura un tipo penal de los delitos contra la integridad sexual. Es decir, el autor al sustraer o retener tiene que tener la intención de realizar alguna de las conductas del 119, de realizar alguna de las conductas de promover o facilitar la prostitución, ¿sí? El autor sí o sí tiene que realizar algún delito contra la integridad sexual. No basta sustraer o retener a una víctima, por ejemplo, para sentarla en un lugar y hacerla contemplar el sexo entre terceras personas. Ahora, necesariamente el autor al sustraer o retener tiene que tener en miras, tiene que tener el elemento subjetivo específico que es cometer a futuro algún delito de los contemplados y considerados delitos contra la integridad sexual. Más allá de cualquier otra situación que antes podía ser considerada deshonrosa, deshonesta, y que no era configurativa de ningún tipo penal. En realidad es una aclaración terminológica, donde antes con miras deshonestas era un concepto mucho más amplio, mientras que ahora el elemento subjetivo específico de integridad sexual es un concepto mucho más limitado, ¿sí? Y acá me imagino que siguen las dudas ustedes, bueno, ¿hasta dónde corto el rapto y empiezo con una tentativa de una violación? Entonces, tienen que tener presente que cualquier otra finalidad que tiene el autor, sin perjuicio de que realice estas conductas típicas, por ejemplo, sustraerla o retenerla para contraer matrimonio, va a excluir el delito de rapto. En el delito de rapto únicamente tiene que tener la intención de menoscabar la integridad sexual. Cualquier otra intención, cualquier otra finalidad que persiga el autor va a quedar atrapada, va a quedar subsumida en un delito contra la integridad, en un delito, perdón, contra la libertad, o en un delito donde lo protegido o la finalidad del autor sea cobrar un rescate, un delito contra el patrimonio como un secuestro, como es el secuestro extorsivo. Bueno,
¿Cómo se consuma el delito de rapto? Se consuma desde el momento de la sustracción y mientras dure la retención, ¿sí? Pero esta privación dada por la retención, esta privación de la libertad, tiene que alcanzar una entidad autónoma suficiente como para que se pueda distinguir del delito contra la integridad sexual propiamente dicho que el autor tuvo en miras al sustraer o retener. Una persona se sube a un colectivo, está ella sola con el colectivero, va desde el centro de la ciudad hasta Chapadmalal. El autor ya sabe que no le va a abrir la puerta cuando ella siga a destino, porque ya tiene en miras que cuando llegue a Chapadmalal va a tocarla, va a realizar un abuso sexual. Su intención es tocarla, no hablemos ni siquiera de violación. Veamos que el autor, el colectivero, ya tenía en miras realizar algún delito contra la libertad sexual, que puede ser un abuso sexual simple, como puede ser el tocamiento. Entonces, durante todo ese trayecto se puede decir que estamos frente al delito de rapto. ¿Por qué? Porque ahí el autor la retuvo con intención de menoscabar la integridad sexual, y de alguna manera este trayecto del centro a Chapadmalal tuvo una autonomía suficiente como para diferenciarlo del delito contra la integridad sexual que efectivamente cometió en Chapadmalal. Entonces, esta privación de la libertad tiene que ser diferenciable y autónoma del delito contra la integridad sexual. No es rapto, por ejemplo, la privación de libertad en la que se somete a la víctima mientras que es accedida carnalmente, ¿no? No es rapto tampoco la privación de libertad en la que se somete a la víctima mientras que esta persona la retuvo en Chapadmalal mientras que la tocaba. Eso, obviamente, ahí se excluye el delito de rapto. ¿Por qué? Porque tenemos un delito más grave, que es el que ocupa ese sitio, que es el abuso sexual, que de alguna manera, si podemos comprobar la existencia de los dos, pueden existir en concurso. Mientras que si no puedo probar esta autonomía que tiene el delito de rapto, obviamente el delito que va a entrar a jugar acá va a ser el abuso sexual propiamente dicho o el abuso sexual tentado. Profesora, una pregunta. Sí, porque Sí. dice que desde el momento que, en este caso de la chica que sube al colectivo, desde el momento que sube y él está pensando que va a hacer eso, pero que la va a raptar. ¿Por qué se toma desde ese momento que él está pensando cuando los pensamientos, si no se llevan a cabo, no serían punibles? No, no son pensamientos, es intención. Los elementos subjetivos se prueban. No te confundas lo que es la descripción de lo que es una figura típica con la problemática que puedo tener yo para luego comprobar la existencia del elemento subjetivo en esta figura. Yo después voy a tener que comprobar la existencia de la finalidad, no un pensamiento. Yo hablaba de pensamiento para explicarles la intención, las miras o el propósito. Porque si fuera así, no existiría el elemento subjetivo de finalidad, el elemento subjetivo específico que sí tienen millones de tipos penales. Entonces, acá digo que el dolo está compuesto el elemento subjetivo en este tipo penal está compuesto por el dolo, pero además necesito la comprobación del elemento subjetivo específico. Para comprobarlo voy a tener que hacerlo ya en otro aspecto, porque ahora estamos analizando qué es el tipo penal. Si vamos al aspecto probatorio, porque ya estamos en un debate donde yo tengo que estar demostrando desde la fiscalía, por ejemplo, por qué o cómo el autor tuvo en miras esa finalidad, estos elementos subjetivos específicos o estas finalidades se prueban mediante indicios. Entonces yo tengo que demostrar que el autor tenía en miras eso, mediante indicios que son en muchas ocasiones de difícil prueba. Este delito, como les digo, es un delito, como les dije al principio, es un delito que en la práctica es muy difícil de probar. Es muy difícil, ¿por qué? Porque muchas veces, probatoriamente hablando, o en un proceso, queda la conducta de esta persona abarcada por una tentativa de un abuso o un abuso propiamente dicho. Pero no se castigan pensamientos, no podría decirles esto. Estamos hablando del elemento subjetivo específico.
El elemento de la finalidad, cuando estamos hablando del delito de drogas con fines de comercialización. ¿Cómo pruebo los fines de comercialización? Mediante la realización de diferentes indicios. Indicios que Profe, son pruebas, indicios que pueden estar... Sería un ejemplo, un indicio sería, por ejemplo, que ella tocaba timbre y se quería bajar del colectivo y él no le abre las puertas. Entonces ahí se puede llegar a... Exactamente. Claro. Un indicio puede ser eso, o una prueba puede ser que justo había una mujer que se bajó, no sé, en acantilados, y que le llamó la atención haber visto al chofer que la miraba con, no sé, me refiero a que pueden haber, se puede demostrar o por indicios o por diferentes pruebas, pero no hace esto a lo que es el análisis del tipo penal. ¿Se entiende? Porque muchas veces pasa en la parte especial, que nosotros ustedes lo que tienen que aprender a entender es cómo está o qué significa el tipo penal, más allá de que después vean cómo se vuelca eso en un proceso particular en el que se analiza la eventual responsabilidad de la persona que cometió el tipo penal, ¿no? Que cometió la conducta típica. Entonces, es un delito que si nosotros hablamos de la sustracción, se consuma, o sea, le da al delito el carácter instantáneo, porque es en el momento de la sustracción. Pero si nosotros hablamos de retención, como existe una prolongación temporal, la característica que corresponde a este delito es de permanente. O sea, es instantáneo si estamos hablando de sustracción y tiene características permanentes en la medida que hablemos de supuestos de retención física con cierta autonomía respecto a los delitos contra la integridad sexual. Bueno, sujeto activo puede ser cualquier persona, sin distinción de edad, sexo, estado civil, admite la participación. Y en cuanto al sujeto pasivo, también puede ser cualquier persona de uno u otro sexo, sin distinción de estado civil, de edad, sí, porque después vamos a ver qué significa el rapto impropio y el rapto de menor de 13. Y esto es importante, ¿por qué? Porque antes de la reforma, como les dije recién, hace un ratito, el sujeto pasivo del delito de rapto podía ser únicamente una mujer. Antes decía, el que sustrajera o retuviera a una mujer con miras deshonestas. Entonces, el sujeto pasivo únicamente podía ser una mujer. Pero peor aún, dejaba afuera todas aquellas conductas donde se sustrajera o retuviera a un hombre con miras deshonestas, donde no era considerado un delito de rapto, sino que era considerado una privación de la libertad simple. Y además, lo peor aún, es que se establecía un agravante donde decía, si la robada fuera una mujer casada, hasta hace muy poco tiempo estaba previsto esto. O sea, se imponía un agravante si la robada, además de cosificar a la mujer, porque hablaba de la robada como si fuera una casa, fuera una mujer casada, se imponía una sanción penal más grave. Era una circunstancia agravante. ¿Y eso qué hacía? Esto reforzaba que en realidad lo que se estaba protegiendo no era la libertad sexual de la víctima. En realidad lo que se estaba protegiendo acá eran los derechos matrimoniales del marido, el derecho a un trato sexual exclusivo. ¿Cómo le van a robar a su mujer? Y menos aún con intención de menoscabar la integridad sexual. Esa era el honor mancillado, que era más compatible con lo que era la honestidad como bien jurídico protegido en ese momento. Bueno, del concurso de delitos ya hemos visto bastante, pero lo más importante es que tienen que tener presente cuando hablamos de rapto, es que tiene que tener una determinada autonomía respecto del delito contra la integridad sexual que el autor tuvo en miras cometer. Lógicamente que la mayoría de los casos, y por eso es que no hay jurisprudencia, más que casos muy viejos, no hay jurisprudencia al respecto, pero la mayoría quedan abarcados o quedan calificados como el delito contra la integridad sexual propiamente dicho, consumado o tentado. ¿Sí? En la segunda parte del 130 les habla del rapto impropio. El rapto impropio les dice que tiene una pena de 6 meses a 2 años, de 1 a 4, acá bajamos de 6 meses a 2 años,
se tratare de una persona menor de 16 años con su consentimiento. Acá hay un problema del tema del consentimiento que yo les diría que no se compliquen, porque estas son reformas parches que se fueron haciendo en el Código Penal, donde han quedado palabras que generan confusiones al momento de entenderlas, al momento de aplicarlas. Porque estamos hablando, aunque medie consentimiento, cuando estamos hablando de una víctima menor de edad, y aún si es mayor de edad, luego de la reforma del año 2012, en todos los delitos contra la integridad sexual, el consentimiento es irrelevante. Pero bueno, para analizar qué es lo que dice la segunda parte del 130, yo quiero que sepan y que entiendan qué es el rapto propio, que es lo que acabamos de ver, y que la distinción que tiene con el rapto impropio es que la víctima tiene que ser menor de 16 años, 13 cumplidos y 16, que lo tutelado acá es el segundo aspecto de la definición que dimos en la primera clase de libertad sexual, cuando hablamos primero de ese ámbito de autonomía y luego dijimos que en el caso de los menores lo que se tutelaba era el normal desarrollo de la personalidad de la víctima menor de 16 años, quien justamente por esa edad, por esa inmadurez psíquica y sexual, se ve afectada por la realización de esta conducta. Este delito se lo conoce como rapto por seducción, porque se dice que la única manera en la que la víctima puede haber prestado el consentimiento es a partir de un acto de seducción por parte del sujeto activo. Hubo un caso de un profesor de Punta Alta hace un tiempo que tenía 48 años, que huyó junto a su alumna de 14 años, ¿no? Donde ella insistía en que había prestado su consentimiento, que ella lo amaba, que ella quería, que no era rapto. Lo cierto es que si se analiza tal como está definido el tipo penal, el consentimiento de esta niña de joven, de acuerdo al Código Civil, de 14 años, es irrelevante. Por eso se considera que es, aunque mediare consentimiento, y por eso se lo llama un rapto por seducción. Todos La los denuncia análisis, todos los aspectos del bien jurídico protegido y todas las conductas típicas y los medios es igual a lo que vimos al principio. Y después tenemos el rapto de menor de 13 años o rapto agravado por la edad del sujeto pasivo, que es la tercera parte del artículo 130. ¿Vieron cómo fuimos analizando? Por eso quiero que tengan siempre el Código Penal. El 130 en el primer párrafo, rapto propio. Si ustedes conocen el rapto propio, me entendieron la clase, supieron discriminar las conductas típicas del bien jurídico, ya con conocer el 130 ya saben cómo analizar el 130 en su segunda párrafo y ahora el 131. Porque el 131 también tiene las mismas críticas desde la doctrina del artículo 130, segundo párrafo. Si ustedes analizan el tipo penal, dice, la pena será de 2 a 6, o sea, de 1 a 4 ahora aumenta de 2 a 6, si se sostrajere o retuviere, lo mismo que vimos hace un ratito, mediante fuerza, intimidación o fraude, taxativamente los medios enunciados de la misma manera del 130, a una persona menor de 13 años con el mismo fin. Con el mismo fin es con intención de menoscabar la integridad sexual. Es lo que se conoce entonces como rapto de menor de 13 o tipo agravado por la edad del sujeto pasivo. Bastaba contemplar una conducta, una figura básica, que les desarrollo, les explique qué es el delito de rapto. Bastaba con un segundo párrafo que diga que se agrava en caso de que la víctima fuera menor de 16 y más aún si la víctima es un menor de 13. Pero a lo que es el análisis del delito de rapto no es más de lo que les acabo de decir yo recién en la clase y lo que van a leer en un artículo que es el que tienen subido al aula. Así que creo que es difícil entender esta figura al principio porque es muy complicado analizar o ver casos en la jurisprudencia reciente donde yo se los puedo explicar, y donde se pueda distinguir y donde se pueda tener autonomía con algún delito contra la integridad sexual. Bueno,
Sepan entonces que el consentimiento es el fruto de la experiencia sexual del menor, o sea, es importante tener en cuenta ese aspecto de la definición de libertad sexual, en el rapto por seducción. Y bueno, nada más, para no complicarles con el delito de rapto. Bueno, ¿bien? ¿Van bien? Profe, en el caso de menores de edad, que había dicho el caso del profesor que la chica aparentemente había prestado consentimiento, ¿ahí la acción penal es de oficio? ¿O a un familiar de ella la inició? No, de oficio, de oficio. Ese es otro tema también que a ustedes les genera mucha, a ustedes digo, me refiero a cuando cursamos, ¿no? ¿Quién actúa en lugar de la víctima? ¿Quién actúa? Eso lo ven después. Pues no se compliquen, ustedes tienen que aprender el tipo penal. Yo quiero que aprendan el tipo penal. Si se prescribió la acción, si quien inició fue la fiscalía, si quien inició fue la asesoría de menores, o no sé, la víctima se presentó con asesoramiento en función del artículo 132 que vimos en la clase pasada, eso es irrelevante, digamos, a los efectos de lo que es la descripción de los tipos penales. Eso es cómo pueden acceder, cómo estas víctimas pueden acceder a la justicia, es algo que ustedes lo van a ver en procesal o en la práctica. No tengo problema de decirlos, pero van a ver que después en determinados delitos pueden llegar a preguntar, pero eso no está prescripto. Sí, puede ser que esté prescripto, pero es algo procesal, no hace al desarrollo de la figura. Bien. Y sí, puede hacerlo cualquier representante legal y lo que vimos en el 132. Profesora, esta figura es una figura subsidiaria, ¿no? Cuando acá basta la intención solamente ¿Cómo? así de atacar la integridad. No entiendo lo de subsidiaria. Y porque si ya hay abuso, por ejemplo, o ya esta figura deja de existir, esa es la parte que no entendí mucho. Si bien tiene Directamente autonomía. no se habla de esto. Claro, directamente se aplica, Bien. se descarta. Una tentativa. Claro, se descarta la aplicación del rapto y únicamente se analiza por las figuras de los delitos contra el delito contra la integridad sexual propiamente Bien. dicho. Eso es. Acá basta solamente la intención. ¿Cómo la intención? Las dos conductas, La sustraer o intención de retener, querer por medio de fuerza, intimidación. Sí. O sea, raptó, bueno, sustrajo a una persona, pero solamente con la intención. O sea, ya una vez que si comete el delito de abuso y eso ya es. Es otra figura. No, es otra figura. Ahí está. El abuso sexual, ¿no? Es un abuso sexual. Profesor, Salvo en el caso que les dije, que se puede demostrar que existió esa autonomía independiente y que puedas decir que estamos frente a dos delitos diferentes. Pero volvemos a una cuestión probatoria. ¿Cómo? En el caso de puntual que usted dijo, si hubiese habido un abuso sexual, ahí se cambia, ¿no? ¿Ahí se qué? No sería un rapto. Se cambia la tipificación, ¿no? Si hay abuso sexual, hagámoslo más sencillo. Si hay abuso sexual, es abuso sexual. Todavía ustedes no vieron el abuso sexual. Pero si se comprueba que existió un abuso sexual, hasta te diría que conviene probatoriamente hablando tirar todas las estrategias para sostener que existió un abuso sexual o un abuso sexual consumado o tentado. Sepan que si tienen una situación similar donde una víctima se presenta y les dice que fue sustraída o retenida en un determinado sitio por un lapso temporal, donde el autor le iba diciendo constantemente, cuando lleguemos a tal lado te voy a violar, cuando pase tal cosa te voy a violar, sepan que eso no es un acto preparatorio de una violación, que puede ser
configurado como el delito de rapto. Y sepan también que por qué hay tantos autores que entienden que hay que drogarlo. Justamente hay que drogarlo por todas las preguntas que ustedes me están haciendo ahora. ¿Para qué tener un tipo penal así, que es difícil de comprender, incluso dogmáticamente hablando, es muy difícil de analizar o tener un caso de la jurisprudencia más reciente? Entonces por eso es que desde lo personal yo también entiendo que es un delito que bien puede ser derogado, porque cualquier conducta que haya tenido el autor realmente puede ser subsumida en otras figuras penales, y además que es muy difícil de probar. Pero bueno, este es el delito de rapto. Así como está, es el delito de rapto, que lo van a comprender un poco mejor cuando Alexandra les hable los delitos contra la integridad sexual, el 119, y les hable bien de cuáles serán los actos preparatorios, los actos consumados, los actos tentados. Bueno, pasamos con el delito de ¿Cuál sería grooming. la diferencia con el delito de Acá trata? también van a ver lo van a ver el miércoles 15 con Lisandro, que tienen el cronograma. Pero pregúntenme de trata. Sí, ¿cuál sería la diferencia entre este delito y el delito de trata? Se me confunde. Bueno, entonces espera verlo después mejor con Alejandro. Primero, ya de por sí tenés dos finalidades, dos elementos, dos bienes jurídicos diferentes. La trata no es un delito contra la integridad sexual, sino que es un delito contra la libertad. El autor lo que tiene en miras es, mediante las conductas típicas que están previstas en el artículo 145 bis, que va desde el momento en que se capta, se traslada, se acoge, se retiene, con fines de explotación sexual, no únicamente está limitada la trata a una finalidad de retener a una persona o captarla en un determinado sitio con intención de menoscabar la integridad sexual. Puede ser por medio de explotación sexual, puede ser por una explotación laboral, puede ser también para, como te dije, para sacar una extracción ilícita de órganos, puede ser para contraer matrimonio, puede ser para un trabajo servil. Es decir, la trata es mucho más amplio y es un delito contra la libertad, mientras que el rapto es un delito contra la integridad sexual. Y esta es una de las críticas en la que por qué el rapto no tiene que existir más, porque está la trata, y la trata prácticamente hoy abarca desde el momento en que se ofrece, capta, acoge, traslada, retiene a una persona, tenés todo lo que ya describe mínimamente el rapto. Ah, bueno, bien, bien, gracias. Y va a pasar Gracias. lo mismo. ¿Me entendiste? Sí, Todo tan... Lo vas a entender mejor con la clase. pero estaba bueno, la Bueno, duda estaba bien grooming. fundada. Mi duda estaba bien fundada porque, como dijiste, es más abarcativo el delito de trata que el de rapto. No sé para qué está el rapto. Eso. Gracias. Eso es lo que... Sí. No, de nada. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, grooming. Grooming es un delito también que lo metieron ahí en el medio de una reforma en el año 2013, donde era necesario de alguna manera tipificar las conductas de acercamiento de una persona mayor de edad hacia un menor. Grooming significa, en términos genéricos, un acercamiento. Es cuando un mayor, ahora lo vamos a analizar bien, ¿no? Pero les digo para ver que entiendan qué es el grooming. Es cuando un mayor, con el objetivo de ganarse la voluntad de una persona menor de edad, y de tal modo empezar a tener alguna conexión sentimental o emotiva que le permita posteriormente abusar sexualmente del menor. ¿Qué dice el tipo? 131. Será penado con prisión de 6 meses a 4 años, al que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare, conducta típica, contactare a una persona menor de edad con el propósito, elemento subjetivo distinto al dolo, de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Una finalidad similar a la que vimos recién en el rapto. ¿Cuáles son las características del delito de grooming?
Grooming, como les dije, es contactar, hacer contacto, entablar una conexión personal a través de cualquier medio de comunicación, a través de cualquier medio de comunicación tecnológico, virtual, ya sea por mensajes de texto, a través de a través de un celular, a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, lo que sea. Pero se descarta, cuando hablamos de grooming, el contacto directo corporal. Estamos hablando de un contacto, un acercamiento de una persona adulta con un menor de edad, menor de 18 años, de acuerdo al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Siempre que hablamos de menor, es menor de 18 años, que implique empezar a tener una conexión virtual donde se descarta el contacto corporal a través de los medios informáticos, medios virtuales. ¿Por qué digo esto? Porque si este contacto se realiza de manera directa, se realiza de manera personal, corporalmente, digamos, donde existe una conexión personal entre el autor y la víctima, no sería aplicable esta figura, sino que el hecho eventualmente va a poder asumir la forma de tentativa de delito específico que el autor quería cometer. Si tuvo en miras o tuvo la finalidad de realizar algún delito contra la integridad sexual y existió un contacto personal, se descarta el grooming y se aplica el delito propiamente dicho, consumado o tentado. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de grooming, no solamente lo dejamos ahí con esa, o lo agotamos al describir la existencia de una conexión meramente virtual de una persona mayor respecto de un menor, sino que cuando hablamos del grooming, lo que tenemos que tener presente es que el grooming implica una fase previa a lo que el autor realmente pretende, que es perpetrar algún delito de atentado sexual sobre la persona menor de edad. Entonces acá también estamos hablando de un elemento subjetivo, una ultraintención, un elemento subjetivo específico, que es el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Entonces se interpreta, a diferencia de lo que vimos y quienes sostienen que existe el delito de rapto, por ejemplo, se interpreta que el grooming es un delito que consiste en un acto preparatorio de carácter virtual previo a cualquier abuso de los tipificados en el artículo 119. Un abuso sexual simple, un abuso sexual gravemente ultrajante, un abuso sexual con penetración, o el 120, o el 125, que es promoción o facilitación de la corrupción de menores de edad, o el 125 bis, promoción o facilitación de la prostitución de menores. Obviamente acá las víctimas únicamente tienen que ser menores, lo mismo que en la rufianería, ese artículo 127, o en los artículos 128 y 129. Es decir, el grooming implica un acto preparatorio que tiene en cuenta la finalidad del autor para realizar alguna de las conductas típicas previstas en los artículos que les acabo de mencionar, que no son más que esa definición o esa característica, son todos los delitos contra la integridad sexual. La víctima de este delito tiene que ser un menor de edad, un menor de 18 años. Para que se pueda aplicar el grooming, acá también lo aclara la doctrina, es necesario que no se haya producido ninguno de los delitos contra la integridad sexual, porque si se trata de un acto preparatorio, el delito final tentado o consumado, se los voy a decir más claro esto, sí, me parece que es clave esto para entender sí cómo se relaciona esta figura. Porque es un acto preparatorio, o sea, es considerado un acto preparatorio, pero es un delito en sí porque está descrito en la figura, ¿no? Pero es considerado un acto preparatorio de un futuro delito contra la integridad sexual porque el autor ya tenía esa finalidad. Entonces, tratándose de un acto preparatorio, el delito final cometido, o sea, consumado o tentado, desplazará por la vigencia del concurso aparente de leyes
a aquel que representa la fase menos avanzada del iter criminis. Y acá, Taza, que es quien acaba de dar esta definición aclaratoria que yo les acabo de leer, entiende que en este caso se soluciona con el principio, la aplicación del principio del concurso aparente, del principio de consunción, donde el delito contra la integridad sexual propiamente dicho va a abarcar, digamos, o va a desplazar la vigencia, no, un desplazamiento por consunción, no por especialidad o subsidiariedad, ¿no? Un desplazamiento por consunción, el grooming. Cuando hablamos del sujeto activo, en realidad no constituye, y esto en realidad podría haber sido, ya que se tipificó como delito, ni siquiera como una circunstancia agravante, pero no constituye una exigencia típica el ocultamiento o la simulación de la identidad del autor. Aunque se sabe que en la práctica eso sucede de tal modo, porque la mayoría de personas adultas que se contactan virtualmente con menores de edad lo hacen buscando perfiles engañosos. Y el sujeto pasivo, como les dije, tiene que ser un menor de edad. Y acá otra aclaración para que puedan entender el delito de grooming. Tienen que saberlo distinguir de lo que se conoce como el ciberacoso. El ciberacoso, si bien estamos hablando de un contacto de tipo virtual, el ciberacoso tiene la finalidad de agredir a otra persona, ¿no? Agredir de cualquier forma a un tercero. Y en el caso de que esa agresión tenga connotaciones de contenido sexual, se habla de ciberacoso sexual. Pero la principal diferencia entre el ciberacoso sexual y el grooming está dada justamente por la condición de minoridad del sujeto pasivo. Ciberacoso es una agresión de una persona respecto de otra. Ciberacoso sexual se puede confundir con el grooming, pero el grooming propiamente tipifica la conducta en que la víctima tiene que ser menor de edad. Profe, una pregunta. Sí. Con lo que había dicho, o sea que si se encuentra la persona que está estableciendo el contacto con el menor y no llega a cometer el delito, quedaría como grooming. Ahora, si comete el abuso, digamos, absorbería el grooming directamente, lo desplazaría. Sí. Bien. No cualquier contacto de un menor de edad con un menor de edad es delictivo, sino aquel contacto que se produce con la finalidad de cometer un delito contra la integridad sexual, del que la víctima resulta ser un menor de edad. ¿Y acá qué pasa? Tenemos que hacer unas críticas. Eso es lo que hace es el delito de grooming. ¿Qué significa grooming? Todo lo que les acabo de decir. Pero ¿qué pasa? Como muchas de estas modificaciones fueron parches al Código Penal, donde se fueron tipificando y mezclando algunos artículos como para dar respuesta a muchos reclamos, donde había vacíos legales, como por ejemplo, qué hacer frente al contacto de una persona mayor con un menor de edad, se incluyó acá, pero se omitieron algunas consideraciones o algunos aspectos que son importantes al momento de poder iniciar un proceso penal respecto del autor de este delito. O, por ejemplo, al momento de evaluar la sanción punitiva. Entonces nosotros tenemos la figura de grooming en el artículo 131, que tiene básicamente la misma pena de lo que se conoce como el sexting. Es decir, aquel contacto donde el autor, que lo vamos a ver en un rato, ¿no? Tiene el objeto de obtener, tiene la finalidad de obtener imágenes pornográficas o imágenes sexuales de un menor para luego publicarlas, transmitirlas, dar la publicidad de terceros. Es lo que se llama, en líneas generales, el autor del tráfico de una pornografía infantil que está previsto en el artículo 128, se le aplica la misma pena de aquella persona que se contacta virtualmente aunque no tenga un contacto presencial. Estamos diciendo que se reprime con una pena de 6 meses a 4 años a lo que es considerado doctrinariamente como un acto preparatorio, que la misma pena que tiene un delito consumado de pornografía infantil.
Entonces acá hay una técnica legislativa bastante deficiente. Lo mismo que tiene la misma pena, la misma crítica se hace si nosotros analizamos el abuso sexual simple. El abuso sexual simple lo van a ver con Alexandra, pero es el caso en que se violenta la libertad sexual de una persona con casos que no llegan a implicar accesos carnales o medios comisivos gravísimos. Bueno, eso lo van a ver con ella, no me quiero meter en ese tema, pero imagínense el típico caso de abuso sexual es la persona que está en el colectivo y le toca la cola a una chica y eso es un abuso sexual. Ese abuso sexual, que es lo que se conoce como abuso sexual simple, que está previsto en el 119, en la primera parte del Código Penal, tiene la misma pena del grooming. Estamos hablando de la pena de 6 meses a 4 años. Después pasa exactamente lo mismo, basta la misma crítica si nosotros hablamos de este delito de grooming con las exhibiciones obscenas. También castiga con la misma pena. Una exhibición obscena donde una persona exhibe parte de sus cuerpos expuestas a ser involuntariamente a la vista de terceros. Por ejemplo, un exhibicionista que se para en la puerta de un colegio y muestra todas sus partes íntimas a menores de edad. Tiene la misma pena de que quien se contactó virtualmente con un menor con una intención. No estoy minimizando la gravedad del contacto virtual de un mayor con un menor con esta finalidad, sino que estoy diciendo que hay una falencia legislativa que tiene que ser de alguna manera compensada. Y por otro lado, me parece más preocupante la cuestión de punitiva en el caso de el artículo 128 en la segunda parte. Acá, el artículo 128, segunda parte, habla de la tenencia del material pornográfico. Una persona que es encontrada en un lugar con material en el que estén, material pornográfico en el que estén las imágenes de personas menores de edad, tiene una pena de 4 meses a 2 años de prisión, menor. Una pena menor a la prevista por el delito de grooming. Es decir, una persona que se contacta virtualmente con la finalidad de cometer un delito contra la integridad sexual, porque después lo que quería era filmarlo para tener material pornográfico y después distribuirlo, tiene una pena más menor si se contacta y nada más a quien efectivamente en un allanamiento se le encuentran unas cantidades de cintas o filmaciones donde hay imágenes de personas menores de edad. Entonces, si una persona, ¿me entendieron lo que dije o hablé muy rápido? Pero les digo más o menos el análisis que hace Taza y es así. Que si una persona ya ha hecho contacto virtual con el menor, porque para conseguir las imágenes de alguna manera se tuvo que haber contactado, y ha conseguido obtener las imágenes de representaciones sexuales para luego distribuirlas en internet, va a ser castigado con una sanción menor de 4 meses, o sea, una escala penal de 4 meses a 2 años, que si, habiendo hecho contacto virtual con el mismo menor, no haya podido conseguir el material sexual, puesto que esto de por sí es constitutivo de grooming y es castigado con una pena de 6 meses a 4 años. Se castiga el que pudo conseguir esas imágenes con una pena menor y el que simplemente tuvo el que tuvo un contacto virtual con el menor va a tener una pena mucho mayor, aunque no haya logrado filmar a los menores, ¿no? A los menores de edad. Entonces, bueno, yo entiendo que lamentablemente la demanda de sexo de personas, de imágenes de menores de edad, es un tema que tiene que ser resuelto. Es un tema que tiene que ser resuelto y el Código Penal tiene que tipificar ese tipo de conductas. Pero tiene que haber una técnica legislativa que sea más acorde y más funcional y que sea más contextualizada con todas las figuras penales en que las víctimas resultan ser menores de edad. Porque lo cierto es que hay un amplio mercado de consumo de pornografía infantil. No sé si ustedes ven varias series en internet, en Netflix, en Flow. Es impresionante la cantidad de series que dan cuenta, la cantidad de demanda de imágenes o de presencia de personas menores de edad. ¿Vieron la serie Inocente? ¿La vieron por Netflix?
Bueno, después hay otra que se llama en Flow, que también está Casa Tramuntana o algo así, que también habla de eso. Y bueno, es una realidad que lamentablemente el Código Penal no lo va a solucionar, a eso voy. Con que está bien que se prevean estas conductas típicas, pero el Código Penal no va a dar una solución a un problema cultural donde se tiene que erradicar desde mucho antes, tiene que cortar desde la falta de tanto consumo de pornografía infantil. Bueno, no voy a llegar a hablar del 128 y 129, pero sí me gustaría darles porque yo en la clase que viene quiero arrancar con delitos contra el honor. Del 128 y 129, yo en el campus les voy a subir, en el aula les voy a subir unos cuadros que hizo Romina López, que es una profe que da en la Comisión 2, donde les analiza un poco cómo están los diferentes tipos penales del 128 y 129. Yo no les veo las caras a todos, pero quiero ver si quiero cortar o si... ninguno, están todos ocultos. Y yo que me pinto acá, me pongo acá, tengo a 5 personas nada más. Ahora apareció Sol. No Profe, tomo usted está lista. hermosa. No les pido... Pero el tema es que se corta. O sea, si ¿Cómo uno se corta? mantiene... No, que si uno mantiene la cámara, se corta el audio. Ah, bueno. Profe, una Ahí pregunta, ¿puede ser? salió Alejandra a defenderlos a todos los que están en Yoguineta ahí ocultos. Así que el mejor compañero. No les pido, no se preocupen. No me molesta. No me molesta porque sé que están. No tomo lista, no me preocupa tampoco eso, pero por lo menos me gusta ver las caras porque ya veo si alguno ya está mirando, aburrido o algo, ya sé que tengo que cambiar de tema. No, ¿sabe Y ya lo son que las 6 de la pasa? tarde. Doctora, con usted es un placer porque uno la ve, usted está hermosa, pintada, arreglada. A Alexandra, por ejemplo, todavía no la conocemos, nunca le vimos la cara. Así que, por lo menos por mi parte, no sé ni cómo es ni quién es. Le voy a decir. Porque siempre está con la cámara apagada. ¿Está con la cámara apagada? Siempre. Capaz que no Entonces, tiene cámara. Una pregunta. capaz no nos quiere ver, no se quiere mostrar. Vaya uno a Le voy a saber. decir. Pero igual respetamos, todo lo que quieran hacer, respetamos, lógico. Sí, bueno, es un cambio para todos, para nosotros también, es incómodo estar acá dando clases, y por un lado decís, exijo que estén con la cámara, tomo lista, qué sé yo, esto que nos tuvimos que ayornar, tanto ustedes como nosotros, el tener en el aula virtual al día, el que ustedes puedan tener más o menos todo el material sin tener un manual de referencia, esos son cambios que nos tuvimos que adaptar todos. Yo traté de tener el aula bien, yo creo que el aula está bastante bien si ustedes van siguiendo las clases y van bajando el material y estudiando de ahí. Pero bueno. ¿Alguien quería preguntarme algo? O... Sí, yo, profe. Puede ser que lo que estaba hablando Sí. recién, lo de 4 meses a 2 años, al que tuviera en su poder representaciones de las descritas en el párrafo anterior, con fines inequívocos de distribución o comercialización, dice. ¿No quedaría exento la simple tenencia? Sí. Porque lo leí en otro lado eso también. Sí, es que eso es lo que todavía no vimos, el 128. ¿Mm? El 128. Fíjate, son todas las conductas típicas, pero de todos modos dice, la representación, el que estuviera en su poder, representaciones de las descriptas en el párrafo anterior, es el segundo párrafo del 128. La tenencia de material está. Sí, dice con fines de Pero ahora lo distribución vemos o porque ese comercialización. delito es el que yo les anticipé. Dice con fines inequívocos de distribución o comercialización. Sí, pero Claro, el que lo tiene con fines con esa finalidad
ilegalidad de vender la pornografía infantil donde las imágenes estén de menores de edad. En la medida que no se, o sea, acá, en la medida que no se demuestra esta finalidad, sería atípica la conducta. Pero Claro. eso es lo que les iba a decir. ¿Empiezo a hablar del 128 o lo dejo para la clase próxima? Porque ya son las Para la 6. clase próxima. Dale, por para la favor. próxima clase mejor. Bueno, Sí, sí. dale. Yo les voy a pedir que lo lean. Lo voy a subir al material antes de darlo. 128 y 129. Me fijo si puedo arrancar con honor y después, antes de terminar, vemos bien el 128, o tal vez lo que me conviene es ya terminar toda integridad sexual, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene yo, y luego recuerden que van a tener una clase con Lisandro, que les va a dar súper bien el delito de trata de personas, así que traten de estar y preguntarle todo. Profe, ¿cuándo tenemos con Lisandro? Les mandé el cronograma, no lo tengo impreso acá, creo que es el miércoles 15. Puede ser miércoles 15. Bueno. Yo tengo el miércoles que viene, después el miércoles próximo Lisandro, y después yo arranco con no sé si Estado Civil. Después les confirmo. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Cualquier cosa me escriben. Chao, profe. Chao. Gracias. Gracias, Nos vemos. profe. Chao, profe. Chao.